Quiero invitarles, hermanos, para que por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y como mi hermana Patti lo acaba de mencionar, bueno, pues queremos invitarles para que apaguen su celular, también para que una vez que tomemos nuestros lugares, pues ya no se mueva de su lugar. Y también si quiere acompañarnos con la meditación de este pasaje y tomar algunas notas, que ahí en la parte central de su boletín va a encontrar el bosquejo y tendrá que anotar ahí 9 palabras, ahora son 9 palabras. Es cortito, pero 9 palabras, para que complete usted el sermón de esta mañana. Vamos a leerlo de una forma alternada. Un servidor inicia leyendo el versículo 1, ustedes el 2, y así hasta unir nuestras voces en el verso número 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 colocaron la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. ¿Todos? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bendito Dios, queremos darle gracias por todas y cada una de las bendiciones que usted nos ha dado. Gracias, mi Dios, porque en estos momentos nos disponemos a meditar en su palabra, a escuchar, Señor, lo que usted tiene para nosotros en ella. Y yo ruego, Señor, que por favor unja los oídos de mis hermanos que habrán de escuchar esta meditación, que la palabra, Señor, pueda entrar en sus oídos y anidarse en su corazón y provocar, Señor, una transformación de vida en cada uno de ellos. Y asimismo, Señor, yo le quiero suplicar por un servidor que habré de exponer su palabra, que unja mis labios, Señor, que usted sancione mis palabras para que todo lo que yo diga, Señor, sea de edificación y de bendición en la vida de mis hermanos. Gracias, mi Dios, por todo su amor en Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias. Durante este mes de febrero vamos a estar enfatizando en asuntos que tienen que ver con el cuidado entre nosotros como Iglesia de Jesucristo. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que el día de ayer pudieron participar en este esfuerzo que hemos llamado visitándonos en los hogares los unos a los otros. Porque el cuidado no solamente tiene que ver con los aspectos meramente litúrgicos o cúlticos que tengamos nosotros en la casa de nuestro Dios, sino también tiene que ver con nuestras relaciones, la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros, la manera en la que vamos acompañándonos en este transcurrir de vida que el Señor nos ha permitido estar juntos. La iglesia es mucho más que venir un domingo, es más que venir un día a la semana y adorar a Dios, cantar, escuchar su palabra y regresarnos a casa. La iglesia de Jesucristo es tener este sentido corporativo,
vivir, necesitarnos los unos a los otros. Y tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y esta ayuda me hace pensar en una frase de José Martí, quien fuera un político y un escritor cubano, quien dijo: ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino también de la felicidad. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Y cuando nosotros ayudamos, y cuando nosotros ministramos, y cuando nosotros acompañamos a alguien, hay una edificación propia en la vida de nosotros. Yo lo pude constatar el día de ayer. Había dos familias de nuestra iglesia que no se conocían. Y de hecho mi familia, mis hijas y mi esposa, no conocían, y yo tampoco tengo que reconocer más que un poco más de vista, a nuestras hermanas Esteres, digo yo, las Esteres. Y fue una bendición. Y cuando estábamos ya levantando la casa ayer en la noche, dice Sarita: qué bien me cayeron las hermanas Ester. Son lindas, ¿verdad? Yo le dije: pues más o menos, hija, más o menos. Ya las irás conociendo. No, no es cierto. Es eso. Eso es ser iglesia. El identificarme en el otro. El poder ver al otro como parte de mí mismo. El sentirme complementado y complementario para el otro. Y como dice José Martí, ayudarlo. No solamente es como deber de la iglesia, sino también es parte de mi propia felicidad. Una tribu de los indios de Norteamérica tenía una manera única de entrenar jóvenes guerreros. En la noche de su cumpleaños, número 13, llevaban al muchacho a un denso bosque para que pasara solo toda la noche, solito toda la noche ahí. Hasta entonces, el joven nunca se había alejado de la seguridad de su familia y de su tribu. Pero en esa noche lo llevaban a kilómetros de distancia con los ojos vendados. Cuando le quitaban la venda, se veía en medio de gruesos árboles. Allí pasaba toda la noche, por su cuenta y solo. Cada vez que el muchacho oía el crujido de una ramita, él visualizaba a un animal salvaje listo para saltar. Cada vez que aullaba un animal, él se imaginaba a un lobo saltando en la oscuridad. Cada vez que soplaba el viento, se preguntaba a qué ser más siniestro se ocultaba. Sin duda era una noche terrible para este muchacho. Pero después de lo que parecía una eternidad, los primeros rayos de luz penetraban en el interior del bosque. Al mirar alrededor, el muchacho veía flores, árboles y una pequeña vereda. Entonces, para su completo asombro, contemplaba la figura de un hombre parado exactamente unos metros más lejos, armado con arco y flechas. Se trataba de su propio padre, del propio padre del joven, quien había estado allí, vigilándolo, cuidándolo toda la noche. Dios cuida de su iglesia, hermanos. Dios cuida de su iglesia de la misma manera. Él hizo una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí creen esto, hermanos? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Vemos el cuidado de Dios sobre su pueblo desde el libro del Éxodo hasta el Apocalipsis. Sin embargo, la iglesia tiene que ejercer sumo cuidado con sus miembros, especialmente aquellos que son más frágiles, más sensibles, más débiles. En la iglesia del libro de los Hechos,